Ahora resolveremos un circuito en paralelo para poder demostrar la ley de Kirchhoff de corrientes. La ley de Kirchhoff para demostrar el método de la ley de Kirchhoff de corrientes. Por lo tanto, vamos a utilizar en primera parte el método de impedancias. ¿Qué nos indica ese método de impedancias? Que nosotros primeramente le deberemos sacar una impedancia equivalente en paralelo de estas dos ramas, calculando esa Z equivalente 1, ¿sí?, con respecto a la Z equivalente 2, de lo que compone el paralelo de la resistencia de 100 y la de 30 microfarad, 30 microfarad, que es lo que tenemos en existencia para este ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resultar? Pues lógico, deberemos tener nosotros las características de la inductancia de la bobina de la primera rama como la bobina de la segunda rama para poder determinar las reactancias capacitivas de cada una de ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a proceder ahora en el aspecto del circuito, así como la reactancia capacitiva? Por lo tanto, ¿cómo va a proceder? Primeramente tendremos nosotros una impedancia equivalente 1, que esta impedancia Z equivalente 1 va a ser igual a la Z1 de la rama 1 por la Z2 de la rama 2 sobre la Z1 más la Z2 de la rama 2. Por lo tanto, la Z equivalente 1 va a estar manifiesta. ¿Por qué? Por las características de la inductancia, la cual tiene una resistencia y tiene las características de su inductancia. Por lo tanto, nosotros tendremos que aquí será, ya lo teníamos los cálculos anteriormente, de 177.5 cis de 86.77 grados. Esto que multiplica a la Z2, que la Z2 son 239 cis de 31 grados, que esto referido en forma polar. En forma cartesiana nosotros tenemos que son 100 más la reactancia que tenemos que son 177.5, ¿sí? Esto más que será 200, que tendremos nosotros esta característica 205, ¿sí?, que tenemos en esa rama, más la J2 123. Por lo tanto, esta función nos va a dar esta Z equivalente, resolviendo toda esa forma polar y forma cartesiana, nos va a dar un valor de 114.88 cis de 63.3 grados ohm. Esa sería la Z equivalente 1. Por lo tanto, ahí podemos nosotros ya manifestar el primer valor de esa rama de en paralelo, que es la rama 1 y la rama 2. Por lo tanto, ahora trataremos de resolver la impedancia de la Z2, que es la rama 3, con la rama 4, o sea, la resistencia de 100 y la capacitancia de 30 microfarad. Procedemos ahorita a borrar esa parte del pizarrón. Continuando con el proceder, tenemos nosotros pues ahora que la Z equivalente 3, que es la de la resistencia de 100 ohm, cis de 0 grados, que multiplica la Z4, que es la reactancia capacitiva de las características del del capacitor, que nos da 88.4. Nosotros aquí anotamos la impedancia equivalente 1 que ya hemos calculado anteriormente, y ahora resolviendo el desarrollo de esa impedancia equivalente, pues yo tengo que la impedancia equivalente 2, ¿sí?, es igual a 62.23 cis de menos 48.53. Quiere decir que yo puedo plantear aquí en ese equivalente una impedancia de la Z equivalente 2, y aquí puedo tener yo también una impedancia equivalente de la Z equivalente 1, donde ustedes pueden ver que estas dos están en paralelo. Entonces ahora vamos a proceder a determinar la impedancia equivalente del circuito. Continuando pues las características de nuestro circuito, pues ya podemos ver nosotros que la Z equivalente 1 con la Z equivalente 2 están en paralelo. Por lo tanto, yo tengo la expresión equivalente para poder determinar por el método de impedancias.
Por lo tanto, aquí nada más sustituimos valores de las impedancias que nos dieron ya anteriormente. 114.88, ¿sí? De 63.3 grados, que multiplica a la impedancia equivalente 2, que es de 66.23, ¿sí? De menos 48.53. Ahora nos vamos en la parte inferior, que la vamos a representar en forma cartesiana, que sería igual a 51.61 más J 102.63, y esto más 43.66 menos J 49.62, y el resultado de esta impedancia total del circuito nos va a dar un valor de 69.67 cis de menos 14.26 grados, y esto sería la Z equivalente del circuito. Por lo tanto, ya tengo la impedancia equivalente total. Ahora, ¿qué nos toca corresponder? Ya tengo aquí la impedancia equivalente total, que nos va a dar un valor de 69.67 cis de menos 14.26 grados. Ahora, ¿qué nos hace falta? Determinar la corriente total. Bueno, pues esa corriente total la podemos determinar nosotros aplicando la ley de Ohm de la siguiente manera. Y ahora pues la corriente total del circuito va a ser igual al voltaje total, que son 100 cis de 0 grados, sobre la impedancia total, que es 69.67 cis de menos 14.26 grados. Por lo tanto, la corriente total que demanda el circuito va a ser igual a 1, déjenme con la calculadora, a 1.43, ¿sí? Tendremos cis de 14.26 grados, y son los amperes de la corriente total del circuito. Vamos a ponerla más gruesa. En azul, 1.435 cis de este ángulo, y esa es la corriente total del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Todos aquí anotamos esa corriente total, que nos da un valor de 1. Tenemos marcadores de 1.435 cis de 14.26 grados amperes, y esa sería la corriente total por el método de impedancias. Vamos a determinar esa corriente total de acuerdo con otro proceder. Ahora vamos a emplear otro método conocido como el método de las admitancias. Que quede muy claro. Esas son las características, ¿sí?, que también se pueden determinar por ese procedimiento, donde las características nosotros tenemos que la impedancia va a ser igual, la impedancia de un circuito total va a ser igual al inverso de la admitancia total. Estas son las características que nosotros tendremos en esta acción. Por lo tanto, la admitancia también será el inverso de la corriente total. O sea que esto me va a influir que el método de admitancias va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre la impedancia total. Por lo tanto, ahí nosotros procederemos a hacer ahora por el método de admitancias, el proceder y determinar la admitancia total del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora procederemos a ese método de admitancias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese método de admitancias que va a ser el inverso de la admitancia. Por lo tanto, la admitancia total será las sumas de las admitancias parciales, en este caso la admitancia 1, admitancia 2, admitancia 3 y admitancia 4. Aquí resolviendo en forma parcial, nosotros sabemos que la admitancia es 1 sobre Z1, y esta es su característica de impedancia, y el valor de la admitancia lo tenemos en esta parte. Lo mismo sucede con la admitancia 2, tenemos 1 sobre Z2, el inverso, sus valores, y tengo el valor de la admitancia total. La admitancia están dados los valores en mos, o también le llaman en Siemens, ¿sí?
Por lo tanto, ahora la admitancia 3, ¿qué es lo que va a suceder? Es 1 sobre Z3, que es la resistencia pura en la rama, que es igual a 1 entre 100, y eso me da el valor. Por lo tanto, la rama cuarto en paralelo sería la admitancia de la capacitancia, y tengo un valor de 0.0113, sí, de menos 90 grados. Y aquí ya tengo las impedancias parciales. Estamos resolviendo esto en forma más precisa y exacta, y determinando los valores para también disminuir el tiempo en las grabaciones y que estas no se alarguen cada vez más en estar haciendo los cuestionamientos cada una de ellas. Por lo tanto, ya tengo la admitancia, sí, parciales. Ahora vamos a sacar la admitancia equivalente del circuito o la admitancia total. Entonces, prosiguiendo, tenemos que sustituyendo las admitancias parciales del circuito, yo tengo una admitancia total que me da un total de 0.1434, sí, de 1423 grados. Esa sería la admitancia. Lógico, si lo comprobamos con la admitancia total de nuestro circuito, yo tengo que este valor va a ser el inverso. Por lo tanto, esta admitancia que yo determiné por este método comparado con la admitancia por el método de impedancias, pues llegamos a una equivalencia en el circuito. Por lo tanto, el resultado tanto por el método de admitancias como el de admitancias, pues está correcto. Ya teniendo estos valores, pues ya procederemos a calcular la corriente total para ambos casos. Ya comprobamos que la impedancia equivalente es la misma, tanto, repito, por el método de admitancias, por el método de impedancias. Por lo tanto, nos procederemos ahora a determinar la corriente total del circuito de la siguiente manera, aplicando la ley de Ohm, claro. Entonces, esa ley de Ohm aplicada a la resolución de la corriente total, ahora va a ser, no es el voltaje entre la admitancia, ahora es el producto de la tensión por la admitancia. Tengo el valor de la tensión total por la admitancia y me da un valor de 1.43, sí, de 14.27, que esto es muy idéntico al valor que obtuvimos nosotros por el método de admitancias. Por lo tanto, ya determinamos una corriente total tanto por el método de admitancias como por el método de impedancias. Ahora, ¿qué nos hace falta proceder? Lógico, todavía no terminamos nuestro proceder, porque es demostrar la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Que la suma, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Para este circuito, la ley de Kirchhoff de corrientes nos menciona que las corrientes que entran, en este caso la corriente total, es igual a la suma de la corriente I1 más la suma de la corriente I2 más la suma de la corriente I3 más la suma de la corriente I4. Y esta es la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos dice que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4 para este tipo de circuitos. Por lo tanto, vamos a hacer el proceder, ¿sí?, por el método, otro tipo de método más sencillo. Más sencillo es que, pues esto, ustedes pueden ver el circuito, lo vamos a enfocar más el circuito, que el circuito que tenemos aquí son 4 ramas en paralelo. 4 ramas en paralelo. Por lo tanto, tengo la rama 1, la rama 2, la rama 3 y la rama 4. Todas están conectadas al mismo nodo, y ese nodo que nos va a dar la fuente de la alimentación de 100 volts. Por lo tanto, pues ¿cómo procederemos a calcular la corriente I1? Las corrientes parciales, la corriente I1 va a ser igual a la tensión por la impedancia 1, que es igual a la tensión de 100, sí, de 0 grados, que multiplica a la Z1. ¿Cómo tenemos la Z1? Tenemos por aquí el valor de la Z1. Ahorita lo rechecamos y hacemos el planteamiento para cada una de las corrientes parciales. Entonces, pues ahora nomás nos toca y nos corresponde determinar las corrientes parciales. La corriente 1, que será la tensión sobre la Z1, nos da el valor aquí propuesto. Tenemos la corriente I2 con la impedancia 2 y su respectiva tensión, por tratarse de un circuito en paralelo. Tengo los 4 valores de las corrientes parciales, y ahí tengo esos valores en forma polar, sus resultados. Entonces, ¿cuál será el planteamiento para encontrar la solución de esa corriente total? Bueno, pues el planteamiento sería el siguiente: hay que hacer la transformación de esa
forma rectangular, perdón, de esa forma polar a la forma rectangular o cartesiana, y sería el siguiente proceso. Entonces ya los valores en forma polar representados de la manera en forma cartesiana de cada una de las corrientes parciales los tenemos aquí en el anotado, donde tengo los valores reales y el valor imaginario de cada una de las ramas. Por lo tanto, nosotros tenemos la sumatoria, que esto nos da en forma cartesiana de 1.397 menos J 0.355. Eso ya representado en forma polar, pues yo tengo un valor de 1.441 con el CIS de menos 14.25 grados, que es el valor de la corriente que nosotros habíamos obtenido en los dos casos anteriores. Por lo tanto, pues aquí se está demostrando la ley de Kirchhoff de corrientes para este tipo de ramas en paralelo. Lógico, cabe hacer notar que el alumno debe hacer el planteamiento ahora por el método de las impedancias para poder determinar esas corrientes parciales de cada uno de los elementos y llegar al resultado. Ustedes pueden ver que nada más es aplicar lo mismo que se plantean los circuitos en corriente directa, nada más que la única diferencia en la corriente alterna es que tenemos una característica de fasores. Por lo tanto, en corriente directa nada más se tienen valores reales porque no tiene función la frecuencia para obtener las características de las reactancias en las bobinas. Lógico, cuando se vio la respuesta transitoria, nosotros miramos que en un inductor en el tiempo infinito tendía a un cortocircuito, y en cambio la capacitancia para el tiempo infinito se comportaba como un circuito abierto. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos la representatividad también de ese conocimiento para poder ver el ángulo de desplazamiento de estos elementos. Si yo quisiera observar el ángulo de desplazamiento para este tipo de circuito, ¿cuál será el proceder? Eso también es importante y también lo vamos a llevar a cabo experimentalmente. Entonces, el planteamiento aquí pues ya resulta más bien desde el punto de vista experimental, poder determinar este ángulo de desplazamiento de 14.25 de las condiciones del ángulo de desplazamiento. Pues lógico que ¿qué resultado tendríamos? Pues lógico, aquí nosotros podemos plantear que en el osciloscopio de dos canales, canal 1, canal 2, y siempre la respuesta de los muchachos a este tipo de planteamiento dicen que el canal 1 lo debo conectar a la fase y que el canal 2 en cualquiera de las partes del circuito, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí o ya sea aquí, y siempre pues tienen el grave error de tener ese tipo de acciones, porque sería el canal 1 nos daría una señal de tipo senoidal. El canal 2 pues es el mismo punto y nos daría que esa misma onda senoidal, por tanto no representaría ese ángulo de desplazamiento de menos 14.25. Entonces se le hace el planteamiento para poder que ellos visualicen este tipo de conocimiento. Entonces otros dicen, bueno, pues si no es arriba, pues es en la parte de abajo. Y tampoco es el proceder correcto, porque en la parte de abajo, la forma que nos va a dar una forma más o menos de este tipo, que es el neutro. Y es lo que yo puedo identificar, que el neutro pues me va a dar esas condiciones. Por lo tanto, pues no puedo expresar ese ángulo de desplazamiento. Entonces, ¿cuál será el proceder? Pues el proceder es colocar aquí una resistencia muy pequeña. ¿Para qué? Para que en este momento la corriente que va a circular aquí, pues es la misma corriente que va a circular por esta resistencia. Por lo tanto, ahora sí yo puedo conectar el canal 1 en este punto para poder ver esa condición de desplazamiento. Pues lógico, eso no cualquiera lo hace, no cualquiera lo explica, esta situación la que estamos viendo. Pero eso sí lo vamos a hacer el proceder cuando lo hagamos en forma experimental. Entonces aquí está el proceder ya de un circuito ya entrando un poquito más a lo complejo.